Infecciones gastrointestinales y deshidratación. Esa es una patología muy frecuente en pediatría y vamos a definirla como una infección y que afecta al tracto gastrointestinal y que va a dar manifestación clínica con diarrea y vómitos. Entonces es la principal causa de mortalidad de niños de menores de 5 años y los factores de riesgo son bastantes: pobreza, desnutrición, contaminación, ausencia de lactancia materna. Entonces, por eso debemos definir bien lo que es diarrea. La diarrea es el aumento de la frecuencia y disminución de la consistencia de las heces. Van a estar involucrados bastantes agentes como virus, bacterias, hongos, parásitos, que van a causar esta enfermedad. Generalmente en el intestino se absorbe el 99% de líquido, 90% en el delgado y 9% en el colon. Y eso es lo normal, ¿no? Porque es una eliminación mínima a través de las heces. Sin embargo, en los mecanismos de producción de la diarrea van a haber varios mecanismos, ¿no?, involucrados y que van a alterar esta absorción. Entonces, en la diarrea osmótica aumenta el líquido intraluminal por ósmosis. En la secretora va a aumentar la secreción por alteración a nivel de los hepatos enterocitos. Pero puede haber otras dos mecanismos, que es la alteración de la absorción y otro que es el aumento de la motilidad intestinal. En el mecanismo secretor hay varias agentes como la salmonella, la E. coli, enterolábil, shigella, ¿no?, que van a hacer que aumente el AMP cíclico a nivel celular y se elimine mayor cantidad de sodio, cloro y agua. En el caso de E. coli, pero la toxina termoestable no va a aumentar el AMP cíclico, sino el GMP cíclico, y va a tener el mismo efecto. Ahora, ¿qué va a producir este mecanismo? Unas heces acuosas, abundantes, que van a producir eritema perianal y no disminuye con el ayuno, a diferencia de este mecanismo de diarrea osmótica, que va a producir una característica importante que disminuye con el ayuno, ¿no? Este mecanismo va a infectar al enterocito y va a bloquear la producción de la enzima lactasa, que ayuda en la absorción de los carbohidratos. Esta va a producir una diarrea ácida, eritema perianal y, como les decía, disminuye con el ayuno. Esto es importante porque esta es la característica. En relación a la diarrea infecciosa, hay la inflamatoria y la no inflamatoria. La inflamatoria es la que va a producir daño y va a lesionar lo que es la mucosa y puede producir hasta muerte del enterocito. Esto va a alterar el flujo del agua, proteínas, y las células inflamatorias dentro de la luz intestinal van a ser las causantes del daño a nivel de la barrera epitelial. Es causada por bacterias y va a producir liberación de citotoxinas. En cambio, la no inflamatoria es causada por efectos de las enterotoxinas, las bacterias que van a destruir las velocidades intestinales, o de los virus que se van a adherir, van a producir una adherencia, ¿no? O los parásitos también, que van a producir una adherencia y una translocación de bacterias. Esto modifica el flujo de líquidos y electrolíticos y va a producir más agua a nivel intraluminal. El cuadro clínico obviamente va a estar por diarrea, náuseas y vómitos, pero de acuerdo al germen puede producir dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza, malestar. Y en la diarrea inflamatoria, que es infecciosa, va a ser característica la presencia de moco y sangre, que nos va a dar el diagnóstico de disentería. Doctores, las diarreas son autolimitadas, pueden durar horas o pueden resolverse en menos de 7 días y solo el 3 al 20% van a seguir a una diarrea persistente que es más de 14 días, ¿no? Entonces, con estos datos nosotros tenemos que tener en cuenta que si bien son autolimitadas, pueden tener complicaciones como una deshidratación o trastornos electrolíticos que pueden llevar a la muerte al niño. La deshidratación es un balance negativo de líquido por el aumento de las pérdidas, porque va a haber diarrea y vómito. Vamos a clasificarla en leve, moderada y grave,
y vamos a tratarla, porque eso es lo que es la mayor complicación y pone en riesgo la vida. También podemos clasificarla de acuerdo a la concentración de sodio en isonatrémica, hiponatrémica o hipernatrémica. La clínica, al ver y evaluar a un niño, miren, este niño está llorando, pero no tiene lágrimas, ¿no? Hay ausencia de lágrimas, el llenado capilar está alterado y la alteración de la orina. Obviamente el estado general también del niño. Entonces, cuando vemos una deshidratación leve, nosotros en realidad lo que vamos a hacer es prevenir la deshidratación y va a haber una pérdida menor del 5% en lactantes y menor de 3% en niños menores. Y los signos de deshidratación van a ser menos de 3 signos y va a estar hemodinámicamente estable. La moderada va a haber una pérdida de 5 a 10% en lactantes y de 3 a 6% en niños mayores. Obviamente ya va a haber más signos de deshidratación y va a haber alteración hemodinámica. En la grave, esto va a haber una pérdida mayor al 10% en lactantes de su peso y mayor al 6% en niños mayores. Aquí el niño puede estar con choque hipovolémico, por lo tanto la atención debe ser inmediata. Estos signos son los signos de deshidratación, que uno tiene que saberlos de memoria para catalogar y evaluar el grado de deshidratación. Ojos hundidos, letargia, ictericia, la fontanela anterior hundida, la pérdida de peso, el signo del pliegue positivo y contracciones musculares en casos más severos. El diagnóstico definitivamente va a ser clínico y los antecedentes que vayamos a recoger de la mamá o del familiar, donde nos va a indicar exposición a agua, a alimentos contaminados, que va a guarderías, viajes, uso de antibióticos, entonces ya vamos a tener un panorama más completo. Sin embargo, podemos hacer uso de estudios donde vamos a poder contar con un cultivo de heces o un coproparasitológico que nos va a identificar el germen que esté ocasionando la diarrea. No siempre se puede identificar en caso de virus, pero si es parásito o alguna otra bacteria, sí lo vamos a poder identificar. El diagnóstico diferencial, como siempre les digo, es muy importante porque nos va a ayudar a determinar el diagnóstico preciso. Y en caso de diarrea, pues miren, el diagnóstico diferencial es bastante amplio, que debemos saberlo. El tratamiento es corregir la deshidratación y para eso es un dato muy importante elegir la sustancia, ¿no? El líquido con el que vamos a reponer. Y la razón por la que usamos suero de rehidratación oral es porque hay una relación entre sodio y glucosa de 1:1 o de 1:2. Por ejemplo, el suero tiene una concentración de sodio 75 mil equivalentes y de glucosa 75 milimoles, 1:1. El jugo, refresco o bebidas deportivas o energizantes tienen una relación de glucosa mayor, entonces no nos sirve. La relación tiene que ser 1:1 o 1:2 como máximo. Para eso vamos a utilizar el suero en plan A, plan B y plan C. El plan A, como les decía, es preventivo y se debe dar después de cada evacuación de la diarrea o del vómito y se va a dar en niños que pesan menos de 10 kilogramos, 60 a 120 ml. Y en niños que tienen más de 10 kilogramos se va a dar 120 a 240 ml a sorbos o con cucharilla, dependiendo de la edad. Se debe mantener la lactancia materna y se debe educar al papá para que pueda dar una hidratación adecuada. En caso de que esto no funcione, se va al plan B, que esto ya es según el kilogramo peso, porque ya hay una deshidratación leve o moderada. Se va a hacer un cálculo de 50 a 100 ml kilogramo peso de suero de rehidratación oral en 8 tomas y se debe dar cada 30 minutos durante 4 horas. Se va a evaluar y si el niño ha habido una buena respuesta, se añadirá el tratamiento específico más algunos inmunoestimuladores como el zinc y la vitamina A y se lo retornará a casa. En caso de complicación se pasa al plan C, esto es con vía intravenosa y se tendrá que reponer tanto lo basal como las pérdidas para que haya una reposición adecuada. Un dato importante es que solo el 3 a 5% no va a responder a los sueros, por eso es importante que se eduque al papá y a la mamá
para que tome conciencia de que debe administrar al niño y que es mejor que la vía oral que haya tolerancia para que no vayamos a lo que es el plan C. En caso de que el niño esté en choque hipovolémico o alteración de la conciencia o con complicaciones abdominales, no se dará sueros de deshidratación oral. Sin embargo, tenemos que reponer inmediatamente el volumen y para eso vamos a utilizar dos soluciones. Uno que es la solución salina a 0,9% o el Ringer lactanto a 20 ml kilogramo peso. Estas dos soluciones son expansores de volumen. Estos cristaloides nos van a ayudar a poder expandir el volumen que requiere el niño. Como les decía, tanto el zinc como los probióticos nos van a ayudar a poder reducir el tiempo de la duración de la diarrea, a estimular el sistema inmunológico, en el caso de los probióticos, estimular la producción de inmunoglobulina A, y en el caso del zinc, que nos va a ayudar a reducir el tiempo de la diarrea y de los episodios. Esto se debe dar a 10 miligramos en menores de 6 meses y 20 miligramos en menores de 5 años. Entonces, eso es importante. Los antidiarreicos no siempre se deben utilizar, pero en caso hospitalario, el salicilato de bismuto nos va a ayudar a disminuir la estancia hospitalaria y disminuir el tiempo de la duración. Hay que tener cuidado en relación a la loperamida porque puede ser un factor de riesgo para eventos adversos, ¿no? Sobre todo en menores de 3 años y en desnutridos. También es importante considerar que no en todos se debe utilizar antidiarreicos. Como habíamos visto, se puede evaluar al niño y la diarrea puede remitir en cuestión de horas. Vamos a ver el uso de antibióticos. Esto es importante considerar, ¿no? Cuando nosotros estamos ante una sospecha de una sepsis o una salmonela, una shigella, obviamente vamos a utilizar el antibiótico todo kilogramo peso, pero añadido a eso nosotros tenemos que hacer siempre lo que es la prevención, ¿no? Fomentar la lactancia materna, evitar la desnutrición y utilizar en diarreas vitamina A y zinc que nos van a ayudar a disminuir el tiempo de la diarrea. Dos patologías muy comunes en nuestro medio es la giardiasis y la mebiasis, que ahora lo vamos a ver. La giardiasis es producida por la Giardia lamblia, un parásito que va a contaminar al niño por mala higiene, ¿no? Esta es una contaminación fecal de los alimentos o las manos o el agua. Esto se va a producir cuando el quiste se rompe a nivel del duodeno y libera, este quiste se rompe y libera al trofozoito en la pared intestinal y se va a multiplicar, se va a incubar y en 1 a 2 semanas ya va a dar las manifestaciones clínicas, que es diarrea muy fétida, moco, malestar general, cefalea, flatulencias, vómito y dolor abdominal. El diagnóstico es a través del estudio de heces, se va a identificar a los trofozoitos o a los quistes y se debe dar metronidazol o secnidazol. La mebiasis es otra de las patologías también comunes y es producida por la entamoeba histolítica y puede afectar tanto al colon como al hígado. Entonces, esto también se va a transmitir a través del fecalismo por mala higiene, ¿no? De las manos o alimentos contaminados. El parásito habita en el colon y en el sigmoide y también el trofozoito se va a adherir a las células epiteliales, puede producir lesiones ulcerosas hasta 2 centímetros y va a dañar al intestino a diversos niveles como la mucosa, submucosa o muscular. Los síntomas, bueno, estos son a nivel intestinales y intestinales, ¿no? Entonces, puede haber periodos de estreñimiento y diarrea que se puede confundir con un síndrome de colon irritable, ¿no? Puede haber moco, puede haber sangre, ¿no? Que nos va a dar de disentería, dolor abdominal y tenesmo. Es frecuente en niños y lactantes y el diagnóstico lo vamos a hacer con un coproparasitológico o serología que nos va a identificar al trofozoito o al quiste. La complicación puede dar perforación intestinal, fístula, daño hepático y un ameboma. El tratamiento también es con nitroimidazoles como el metronidazol, tinidazol y sectinidazol. Entonces nosotros tenemos que evaluar siempre la diarrea y
ver que pueda ser tratado adecuadamente para evitar la deshidratación.